Hola a todos gente, espero que estén muy bien. En esta ocasión, para finalizar la materia de este ciclo lectivo, pues vamos a estar hablando de la Costa Rica de 1950 a la actualidad. Con esto, como les digo, cerraríamos el ciclo lectivo. eh, y pues básicamente vamos a encontrar en esta materia vamos a encontrar un nuevo modelo económico que va a regir en el país durante algunos años, hasta la crisis de los 80. Entonces, lo que conocemos como Estado benefactor, Estado interventor, Estado empresario, va a ser en el periodo de 1950 a 1980. En este periodo se van a crear una serie de instituciones autónomas. El Estado va a ser el que se va a encargar de llevar las riendas de la economía, cosa diferente a como lo veíamos en el Estado liberal, que en ese entonces era el capital privado el que se encargaba de llevar la economía del país. En este momento el que se va a encargar de eso va a ser el Estado directamente, y para eso va a crear toda esta serie de instituciones que les menciono. Entonces, por ejemplo, se crea o se nacionaliza la electricidad, y va a hacer la creación del ICE para la implementación de la electricidad en el país, desde el punto de vista del sistema propio nacional del Estado. También la distribución de los hidrocarburos o de los derivados del petróleo mediante lo que es Recope. Se va a crear el INA, que va a capacitar a las personas en trabajos tecnificados. Se va a crear el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, hoy en día AIA, que se va a encargar pues de la distribución de el recurso hídrico, entre muchas otras instituciones. En la década del 70 principalmente, vamos a tener lo que se conoce como Estado empresario, que va a ser la creación de una serie de pues instituciones o empresas que van a estar al mando del Estado. ¿Y cuál era la intención de crear estas empresas? Pues básicamente que eh, generar fuentes de empleo y que las ganancias pues fueran para el mismo Estado. Entonces aparece lo que es CODESA, que es la Corporación Costarricense de Desarrollo, y que va a tener dentro de sus filas una serie de empresas: Cementos del Valle y Cementos del Pacífico, que son pues empresas encargadas de la manufactura o fabricación del cemento para construcción. Vamos a tener Fertilizantes de Centroamérica, que va a ser Fertica. Va a aparecer la central azucarera del Tempisque. Va a aparecer lo que es Copesa, que se encargaba de pues la fabricación o el ensamblaje principalmente de lo que son autobuses. Va a aparecer lo que es Alunasa, que son aluminios nacionales, y el proceso de estos, y que básicamente pues estas empresas van a generar fuentes de empleo y van a obtener las ganancias pues obviamente de su trabajo. También en nuestro país se van a abrir plantas de manufactura de electrodomésticos y de inclusive de automóviles. Eh, Había un vehículo que se ensamblaba en nuestro país que era el Amigo, y pues bastante interesante conocer o saber de que en algún momento todo lo que los productos que se consumían pues o la mayoría se ensamblaban acá en el país. Y esto básicamente era porque en el modelo de industrialización íbamos a tener una reducción de costos en la compra de estos productos. Que se fabricaran o ensamblaran en nuestro país reducía los costos y era más fácil obtenerlos por las personas. Sin embargo, también en la década del 70 a nivel mundial se da una crisis, por el aumento de los precios del petróleo. Esto por una situación que se vivía en Medio Oriente, que ya habíamos estudiado, que es la guerra árabe-israelí, donde los árabes, mayores productores de petróleo, deciden aumentar el precio de este para afectar a los israelíes. Sin embargo, lo que vienen haciendo es afectando al resto del mundo, en cuenta nuestro país. Para la década de los 80 nuestro país entra en crisis directa y pues
se tiene que declarar en moratoria de pagos ante el Fondo Monetario Internacional, lo que básicamente es lo mismo que crisis. Y aquí es donde acaba el Estado benefactor o esa intervención económica del Estado. Y pasamos a un Estado neoliberal, es decir, donde vamos a empezar a volver a aplicar prácticas que se aplicaban con el Estado liberal. ¿Por qué? Porque básicamente el Fondo Monetario Internacional le decía a nuestro país, le soltamos o le prestamos dinero para que nivele sus deudas si usted empieza a abrir al capital extranjero, al capital privado que maneje la economía y también las instituciones del Estado. Entonces, bajo el gobierno de Rodrigo Carazo del 78 al 82, pues este decide no firmar con el Fondo Monetario Internacional y la crisis en nuestro país recrudece. Sin embargo, en el 82 llega al poder Luis Alberto Monge y decide firmar con el Fondo Monetario Internacional, lo que libera un poco pues la economía del país y recupera un poco la situación de crisis. Cuando se firma el tratado con el Fondo Monetario Internacional, se deben hacer una serie de reformas en el país, lo que se conoce como programas de ajuste estructural. Básicamente en nuestro país se aplicaron tres y pues todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día con el cierre de instituciones y el cambio del trabajo de algunas de estas, lo que estamos viendo es prácticamente un cuarto programa de ajuste estructural. Sin embargo, pues los tres que ya se han aplicado, el primero fue en el gobierno de Luis Alberto Monge del 82 al 83, donde lo que se incentiva es la producción agrícola, pero de productos no tradicionales, es decir, productos diferentes para la exportación. Además, eliminar las barreras que impedían el uso de los recursos productivos, nivelar los precios del mercado externo y interno y congelar el empleo en el sector público y buscar la venta de las empresas de Codesa, aquellas que tenía el Estado y que le generaban ganancias al Estado, que ya les mencioné. Por otra parte, en el gobierno del señor Oscar Arias, en el primer gobierno del 86 al 90, se aplica el PAE número 2, el programa de ajuste estructural número 2, donde se da una apertura de la economía al mercado internacional, se reduce el tamaño del Estado, se propone la venta de las instituciones del Estado, se reforma el sistema financiero y se abre la posibilidad de que entren bancos privados a trabajar al país, al igual que trabajan los bancos estatales. Y también pues la fijación de los precios agrícolas va a estar dado por el CNP, es decir, establecer un rango de precio o una base de precio para que los productos tengan un mismo precio. Y el programa de ajuste estructural número 3 se da en el gobierno de Calderón Fournier y de Figueres Olsen entre el 90 y el 98. Y pues básicamente es promover el crecimiento de la economía, aplicar los programas de movilidad social para reducir el tamaño del Estado, que esto será que a los trabajadores se les pensionaba a una edad muy corta. Estamos hablando de entre los 40 y los 50 años, ya se les pensionaba a las personas para que fueran un empleado menos en el sector público, esto con el fin de no despedir a las personas. Privatizar las empresas del Estado que aún quedaban, favorecer la inversión privada, la creación de fondos de compensación social para la población pobre que al final de cuentas no se aplican tanto como se debería, y pues dentro de ello también podríamos señalar pues el cierre del ferrocarril, verdad, que es parte de este proceso de ajuste estructural, la creación de los CEBAIS para reducir la saturación en los servicios de emergencias y en los hospitales nacionales, y la incursión de lo que conocemos como zonas francas o parques industriales, a los cuales pues no se les cobran impuestos a las empresas que se instalen en estos, con el fin de que vengan a generar fuentes de empleo en nuestro país. Entonces básicamente esos son los cambios que se dan para la incursión de un nuevo modelo
de Estado liberal que se conoce como Estado neoliberal y que para las últimas décadas que hemos vivido, estamos hablando del 2000 y del 2010 a la actualidad, pues hemos tenido una serie de situaciones que nos están afectando. Por ejemplo, en el 2000 se da lo que es la huelga contra el combo del ICE, que era la intención dentro de estos programas de ajuste estructural de privatizar el ICE, que básicamente no se logró por el movimiento social. Y pues también en 2007 tuvimos la situación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo que básicamente es competir de igual a igual con Estados Unidos y con las empresas internacionales. Por eso es que se da una apertura en el monopolio de los seguros y ya no solo es el INSS el que vende seguros, sino que hay otras empresas también. Lo que es también por otra parte la situación de las telefonías, ¿verdad? Y lo que es recientemente la crisis tributaria que estamos teniendo y que pues el gobierno intenta solventar con la reforma tributaria o el aumento de los impuestos en nuestro país que nos está afectando tanto. Entonces, básicamente esto son consecuencias de aquella firma, de aquel tratado para mitigar la crisis en los 80, pero que nos está volviendo a hacer caer en una crisis en los años presentes. Así es como ha ido dando la dinámica en política y social en nuestro país en las últimas 4 décadas. Eh, en las últimas 4 décadas y pues para que vayan viendo la situación que hemos estado enfrentando y que lo que estamos viviendo en nuestro país no es causa directa de nuestro gobierno actual ni del anterior, sino que ha sido causa de los últimos 40 años de políticas en este país. Sin más por el momento, con esto concluiríamos la materia de este curso lectivo, esperando que se encuentren muy bien y a sabiendas ustedes de que estoy a disposición para recibir dudas, comentarios o lo que necesiten. Espero que se encuentren muy bien. Nos veremos pronto. Saludos.